Bueno, yo quiero darle la bienvenida a unos minuticos, espero pues que no me vaya a tomar toda la Vamos a ver que no palabra. salga como el pastor, que predicar. No se vaya a salir como la mamá que se No, no, me no, no, queda ahí pegada al no. micrófono. No. No, no, no. Entonces le damos la bienvenida a Valentina. Shabbat Shalom, Valentina. Shabbat Shalom para todos ustedes. Realmente para mí es un gusto y un placer estar en este espacio de Shabbat. Y realmente quiero contarles que el campamento para todos nosotros fue impresionante, increíble. Toda la palabra que el Señor trajo y cómo nos confrontó a través de de las diferentes personas que estuvieron dando los temas. A pesar de que yo iba de parte del comité para toda la parte logística y que yo ya no estoy dentro del rango de edad pues que se requiere para el campamento de jóvenes, realmente incluso yo y creo que todos los que estuvimos ahí nos sentimos confrontados con la palabra que se llevó porque realmente estaban confrontando directamente nuestro corazón, nuestro interior y nuestra mente. Entonces fue un tiempo muy especial. Vi a los jóvenes muy entregados, realmente muy receptivos y eso es algo que realmente me complace demasiado. Ok, bueno Valentina, entonces respecto a lo que viste allí en el campamento, porque pues allí obviamente para muchos jóvenes era su primera vez, ¿sí? ¿Qué pudiste percibir de pronto de aquellos que tenían la oportunidad de ir por primera vez, entendiendo también incluso que teníamos algunos jovencitos que venían de otras regiones, que pudiste hablar con ellos, te comentaban algo, porque tú estuviste interactuando como parte del comité de juvenil, estuviste interactuando pues con todos ellos en las actividades que se hicieron, porque recibían palabra, pero también se hacían actividades en donde ellos tenían que cumplir ciertos retos, ciertas cosas para que entendieran pues de qué se trataba todo esto y precisamente pues estaba hablando acerca de la identidad. Entonces, ¿cómo viste tú a aquellos jóvenes que venían de otras partes y que están por primera vez que estaban en un campamento, tal vez para ellos era su primera experiencia? ¿Pudiste tener alguna interacción con algunos de ellos? ¿Qué te comentaban? ¿Qué te decían? Bueno, realmente creo que para la mayoría era su primer campamento, entonces eso nos ponía el reto y la vara más alta. Ujú. De pronto uno que otro ya había asistido a campamentos anteriores que habíamos hecho. Los que ya habían asistido anteriormente a otros campamentos, pues realmente este campamento no tanto un enfoque físico como lo hemos tenido en los anteriores, sino más bien de mucha palabra, de mucha edificación. Entonces lo que nos decían era que realmente sentían que pues la palabra fue muy importante y que a pesar de que no hubiese habido tanta actividad física, a pesar de que sí la hubo, se sintieron muy confrontados con la palabra para poder realmente hacerse como una evaluación, autoevaluación de su propia vida y poder cambiar y mejorar, perfeccionar para alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora, pues los nuevos también pues tuvieron como ese mismo pensamiento, que la palabra siempre estuvo allí confrontándolos con su interior, con aquellas cosas que debían de cambiar, con aquellas cosas a las que debíamos de morir. Entonces fue un momento realmente hermoso. A propósito de Shabbat, aprovecho para decir que como el tema era la identidad, realmente vi que estos jóvenes tienen una identidad muy marcada. ¿Por qué lo digo? Más que todo comparándolo con la generación en la que yo crecí, que lastimosamente a mis 24 años, pues digamos que mis amigos con los que yo asistía a los campamentos, puedo decir que la mayoría ya no están en la iglesia, incluso ni siquiera tengo contemporáneos, muchos contemporáneos a mí, porque lastimosamente cuando entraron a la universidad, cuando dejaron el colegio y empezaron a crecer, simplemente se olvidaron del Señor y se apartaron. Pero veo que esta generación es diferente, tiene una identidad muy marcada y creo que el Shabbat ha sido parte fundamental de esa identidad. ¿Por qué?
porque tuve la oportunidad de escuchar a dos personas, una en un momento pues íntimo y otra que nos compartió una experiencia a todos. La primera persona que nos compartió la experiencia a todos hablaba de que lo que más le gustaba de él como amigo hacia las demás personas es que él podía compartir y explicarle a sus amigos acerca del Shabbat, a pesar de que sus amigos no creyeran en esto, a pesar de que sus amigos lo señalaran, él hacía todo buscaba la manera de que sus amigos pudieran comprender la importancia del Shabbat y por qué él hacía Shabbat, por qué eso estaba en la Biblia, era bíblico y por qué muchas personas no lo hacían, pero la Biblia lo dice. Y en otra oportunidad, pues ya en el momento íntimo que hablé con esta chica de 12 años, realmente bastante, o sea, era la más chiquita del campamento, a pesar de que pues el campamento era desde los 13, pero a ella por una excepción permitimos que fuera desde los 12. Entonces con ella tuve una conversación en la que me decía que ella practicaba fútbol y me agradaba mucho escuchar de parte de ella que decía que cuando empezó con este tema del Shabbat, que su familia se empezó a conectar porque ellos no son de aquí de Cali, por eso hicimos la excepción con ella, porque ellos no son de aquí de Cali, entonces su hermana mayor iba a venir al campamento, de una vez pues a ella la aceptamos para que también viniera. Ella me decía que ella estaba en su liga, en su club de fútbol, se dice, y ella es la capitana. Y el profesor le decía, bueno, pero es que mira, nosotros tenemos unos partidos el sábado, o sea, ¿cómo así que vas a empezar a faltar? Y ella le decía, no, profesor, porque es Shabbat y yo no puedo porque es un mandamiento y es el día apartado para el Señor exclusivamente. Entonces, pero a pesar, como ella era tan buena, entonces pues al director de esta liga pues le tocó que buscarle, digamos, un reemplazo para los días que fueran sábado, pero ella sigue liderando y siendo la capitana. Entonces vemos cómo pues esto también puede empezar a impactar en la vida de muchas personas. Y esta identidad tan marcada en ellos, pues realmente me hacía confrontar mucho y darle muchas gracias al Señor de que esto fuera así, de que realmente la TAF, que es nuestro logo y como nos llamamos, Generación TAF, realmente estuviera marcada tanto en el corazón, que ya entendemos que el corazón es la mente. Entonces realmente ellos tienen este sello, a pesar de ser tan chicos, empiezan a tener esta identidad y por eso digo que el Shabbat creo que es fundamental para empezar a marcar esta identidad. Muy bien. Bueno, esto es muy importante y Uy, por sí. eso, amados hermanos, queríamos tener este testimonio. Y hay algo que es mucho más importante. Cuando la gente se acerque a preguntarte qué se hace en Shabbat, marcarle la identidad a nuestros hijos Ujú. con el reino. Eso se hace en Así es. Shabbat. Entonces, eso es lo que veíamos allí en el campamento, ¿no? Con nuestros jóvenes. Y qué bueno que se está levantando una generación, un remanente. De pronto uno quisiera ver cientos y miles de jóvenes así, pero vamos de a poco en poco y además la palabra siempre será para un remanente. Sí, para Y ahí vamos viendo exclusiva. ese remanente. Ujú. Obviamente es un remanente que se está levantando aquí y se está Claro. levantando en todas partes del mundo. Claro, que se levanta en todas partes del mundo y que Dios está separando para poder entregar a otros, porque es que Así ellos es. son los que inician realmente. Ujú. Así Entonces, es. qué bendición. Y se está marcando esa identidad y de verdad pues esto pues es un reto porque trabajar con los jóvenes hoy es un reto porque pues es una demanda bastante alta, pero lograr penetrar al corazón de ellos y sembrar la palabra y colocarla allí, Identidad, todo bien. pues desarrolla una identidad completa con el eterno Tremendo. Dios y con su reino, Sí. porque nuestra identidad es con su reino. Así que pues, Valentina, me gustaría que le hicieras, porque hubo jóvenes pues que no sé, por diferentes circunstancias, no pudieron ir, no pudieron estar, de pronto mandarles un mensaje a ellos, a sus padres, pues para que apoyen. Se va a estar haciendo próximamente
otra actividad y el propósito es que pues puedan ir y Claro, vincularse está más añadiendo, muchachos y ajá. más Y jóvenes. también agradecerle a los papás, porque yo le decía al Señor en ese tiempo que estuvimos allá con ellos, le decía al Señor, gracias porque han habido papás que aunque han estado en procesos muy difíciles, porque hacer la transformación siendo adultos es mucho más complejo, pero se han dado a la tarea de transformarse ellos mismos, transformar su corazón para poder enseñarle a sus hijos y que ellos no tengan que pasar por lo que ellos como padres han tenido que pasar. Entonces también darle las gracias a ellos por esa forma tan determinada que han asumido lo del Shabbat, de Ujú. aprender y enseñar, aprender, enseñar. Lo que decía Valentina es muy cierto. Ellos fueron como equipo a dar, pero el Señor les dio también, les entregó, les mostró, mire lo que ustedes están haciendo, sigan trabajando en lo de ustedes para que eso siga llenando de impacto la vida de estos que son más pequeños. De eso se trata el servicio. Esto es un trabajo en conjunto. Nosotros, los padres y los directores de área y el equipo de cada una de las áreas que se desarrollan en la congregación. Entonces también a ellos, también decirles, Claro. buena papá, buena mamá, buena tutor de este chico que se está levantando en medio del conocimiento profundo de las escrituras. Sí, gracias por preocuparse por estos muchachos, por sus Sí, hijos y hacer lo que debemos hacer, ¿sí? sí, Y a los señor. papás, pues, que hicieron Ese ese esfuerzo esfuerzo. de enviarlos hasta acá, estando en otras ciudades. Incluso Uy, qué hubo bendición, una qué reto. familia, que precisamente la que hablaba mi hija, pues, que creo que es de ellos de que hablaba, que vinieron, pero Sí, vino la mamá y vino la abuela, ¿no? Vino claro, acompañando, vinieron, acompañarles. viajaron, acá vino la mamá y la abuela, y pues vino con sus y dos hijas y ellas son las que estuvieron allí en el Ujú, campamento y pues la mamá y la abuela ujú. asistieron a la congregación, estuvieron acá siendo Ajá, atendidas pues aquí en la ciudad por de Cali. Sí, nosotros. bueno, Y también la familia de Bucaramanga que sí, mandó a sus tres a sus hijas tres desde hijas, allá, que confía en nosotros, que ha depositado esa confianza también en nosotros como congregación y puede dejarnos a sus hijas que aunque son mayores de edad, solamente había una que era menor de edad, pero de todas maneras está entregando su tesoro más claro, grande que son sus hijas. También decirles buena esa y a los gracias de por esa aquí confianza. también gracias por esa Amén. Y confianza. que así sean mucho más. Oh, Entonces, sí. envíales un mensaje final, Valentina, a los jóvenes que no estuvieron y a los papás, pues que para que los animen y que para el próximo puedan estar. Oh, sí. Bueno, pues realmente es una lástima por aquellos jóvenes que no pudieron asistir por X o Y motivo. Pienso que estos espacios son muy importantes para que entre nosotros nos relacionemos y para realmente ser confrontados con temáticas juveniles. Ya estos espacios son muy importantes. Algo que siempre me ha parecido contradictorio es que a veces las personas que están fuera de Cali son las que más desean estar aquí. Entonces, pues me impresionó mucho que de Bucaramanga y de Yopal vinieran jóvenes a querer estar en este campamento y que de pronto algunos jovencitos que viven aquí en la ciudad de Cali, pues simplemente hubiesen tomado la decisión de no asistir o de pronto, bueno, por X o Y motivo, no sé, de pronto hubo un tema de enfermedad o lo desconozco, pero si fue por de pronto indiferencia o porque el jovencito no quería, pues realmente eso es lo que me parece un poquito contradictorio, porque estos espacios son muy importantes y pienso que los padres deben obligar a sus hijos a entrar al reino de los cielos, o sea, obligarles a entrar. Y aquí Por pues supuesto. quería, digamos, dejar un pequeño mensaje sobre algo que me impactó mucho acerca de un devocional que nos dio nuestro diácono Edwin en el campamento de jóvenes. Hablaba acerca de que el enemigo anda como león rugiente observando a quién devorar. Y la verdad no había yo profundizado mucho en esta palabra, o sea, digamos que yo sentía que la entendía, pero él se dio la tarea como a buscar la parte natural, o sea, como el estudio de la naturaleza, y nos explicaba que los leones no cazan. De pronto la mayoría de ustedes ya lo sabían, pero digamos que yo no lo tenía mucho en mi conciencia, la verdad. O sea, los leones no cazan, quienes cazan son las leonas. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué las escrituras entonces habla de que el león rugiente que mira a quién devorar? O sea, ¿por qué?
los leones, resulta que los leones solo cazan cuando están muy desesperados, y eso es lo que nos está diciendo la Biblia. El enemigo está muy desesperado, entonces el león solo caza cuando está muy, muy desesperado. ¿Y a quiénes caza el león? Caza justamente a las presas débiles. Entonces, padre, yo te quiero hacer un llamado de atención. Tú quieres que tu hijo sea fuerte, que esté cimentado en la roca de Yeshua nuestro Señor, ¿o quieres un joven débil? ¿Quieres un joven débil de conciencia, un joven que no sabe para dónde va, que se deja llevar por los vientos, por las ideologías? ¿O quieres realmente un joven fundamentado con identidad de hijo de Dios? Para los padres, vuelvo y lo repito, estos espacios son muy importantes para afianzar a los jóvenes, y más porque se nos está trayendo una palabra que habla nuestra conciencia, porque precisamente esto trató todas las enseñanzas pues de la identidad, pero nos hablaron mucho de la inconsciencia y de la conciencia, que a veces somos inconscientes de algunas cosas y debilidades de las que padecemos por diferentes circunstancias. Puede ser, bueno, nos traían a colación, por ejemplo, si no hemos tenido una buena relación con nuestros padres, si solo hemos crecido con nuestra madre o si solo hemos crecido con nuestro padre. Hay diferentes factores que hacen que cada individuo sea un mundo y tenga sus propias debilidades, y realmente es allí donde se nos trajo la palabra, que examináramos y evaluáramos nuestra conciencia. Y quería pues, digamos que estos 2 salmos pueden resumir de lo que se nos habló, para que también usted, joven que me está escuchando allá, asista al próximo campamento porque va a estar buenísimo. Bueno, en Salmos 19:12 dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Realmente nosotros tenemos que hacer un ejercicio de autoexaminarnos, autoevaluarnos. De hecho, yo me di cuenta de muchas cosas que ya le venía pidiendo al Señor y diciéndole: Dios, o sea, ¿por qué yo actúo ante tal circunstancia de tal forma? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto cuando pasa algo por mí? O sea, a veces no controlamos nuestras emociones, ¿verdad? Y le preguntaba yo al Señor, y a través de este campamento Él me dio la respuesta, y pude hacerme una autoevaluación y ver que, por ejemplo, yo tenía un concepto muy errado de lo que era el ego, pero me di cuenta que yo tenía un alto ego dentro de mí, que debía morir a eso, y creo que todos en el campamento sentimos lo mismo, y cada persona es consciente a lo que debe morir, y en ese momento creo que Dios me dio conciencia de eso. Entonces por eso dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Y en Salmos 16:7 dice: bendeciré a Yahweh, que me aconseja aún en las noches, me enseña a mi conciencia. Entonces es muy importante empezar a ser conscientes de aquellas cosas que debemos cambiar, aquellas cosas a las que debemos morir. Entonces creo que con estas 2 cositas concluyo. Amén. Oh, Bueno. Dios mío. Oye, ya me estaba No, ministrando yo acá. no, Ya le iba a decir yo a Valentina, no voy siga, a ir al próximo campamento. de siga, verdad, siga porque- usted predicando, Valentina. Ay, Sí. no, qué bendición. Qué Ya le iba a decir, bendición. siga predicando mejor Sí. acá. Qué De linda verdad, palabra. esto es lo que el Señor hace, y qué bueno cuando vemos que hay esperanza de ese relevo generacional, ¿no? Porque pues Sí. nosotros ya uno va Ya uno se va. de para abajo, ¿no? Físicamente, en muchas cosas y todo eso, pero pues se está levantando una nueva generación, y Sí. eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es Claro, una generación y con me identidad. llama mucho la atención que si se trabaja el ego en esta generación, lo que más se alimenta es el ego. Ujú, Entonces, sí, claro, es que es la generación del ego. Exacto, entonces cuando los confrontan con eso, y nuestra alma, inclusive la de cada uno de nosotros, es confrontada con eso, pues bueno, en esta generación del ego, Ujú. de los ensimismados, que a veces la gente piensa que ser ensimismado está bien, pero no, ahí hay un tema también de ego muy fuerte. Pues el Señor está diciendo: bueno, eso no está bien, eso no es correcto, y vamos a hacer las cosas como el Señor quiere. Así es. Qué preciosa Gloria a palabra. Dios. Bueno, gracias Valentina, gracias por ese hermoso Gracias. testimonio que nos compartes en este inicio de Shabbat, y de verdad, sí, eso lo pudimos, o por lo menos Sí, eso se lo pude evidenció. ver, experimentar allí Ujú. con los muchachos, con los jóvenes, así que vamos a seguir trabajando por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, en el nombre de Nuestro Yeshua. Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a ir a la enseñanza, vamos a ir a la palabra.
sí, que vamos a dar continuidad en el nombre de nuestro Mesías y vamos a continuar allí, amados hermanos. Bueno, nuevamente saludamos a todas las personas que están allí a través del canal Conectadas. enviando Muchas sus saludos, bendiciones para comentando y todo todos. eso. Les bendecimos en el nombre del Señor a todos. Les deseamos un Shabbat bendecido, santificado a las diferentes personas en las diferentes ciudades, países. Muchas bendiciones. Y vamos a ir entonces a la palabra después de esta entrevista Hermosa que tuvimos la reflexión. oportunidad de entrevistar a nuestra hija, ¿no? Y poder entonces continuar en el nombre de nuestro Señor. Así que vamos a la palabra, entonces vamos a ir a Ezequiel capítulo 20, versículo 1 nuevamente. Ahí estábamos en Ezequiel capítulo 20, versículo 1. Estuvimos estudiando los primeros versículos, pero vamos a hacer lectura de esta palabra nuevamente para continuar con nuestro estudio acerca del Shabbat. Recuerda que estamos haciendo el estudio acerca del Shabbat. Este es el estudio que venimos realizando y lo estamos haciendo pues de manera sistemática, viendo los diferentes tópicos que nos muestra la Biblia. Dice Ezequiel capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y sucedió en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que algunos de los ancianos de Israel vinieron a consultar a Yahweh y se sentaron delante de mí. Y la palabra de Yahweh vino a mí diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así dice Adonai Yahweh, ¿a consultarme han venido? Vivo yo, que no les responderé, declara Adonai Yahweh. Los juzgarás a ellos, juzgarás, hijo de hombre, las abominaciones de sus padres, que sus padres conocieron. Entonces diles: así dice Adonai Yahweh, el día que escogí a Israel y alcé mi mano a la simiente de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en Egipto, les dije con mi mano en alto: yo soy Yahweh su Dios. En aquel día les alcé mi mano y juré sacarlos de Mizraim, de Egipto, y llevarlos a una tierra a la que yo mismo les guiaría, una que fluye leche y miel, la más bella de todas las tierras. Y les dije: cada uno de ustedes deshágase de todas las inmundicias que tienen ante sus ojos, y no se contaminen con los ídolos de Mizraim. Mizraim es Egipto. Yo soy Yahweh su Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron obedecer, y ninguno se deshizo de las inmundicias que tenían ante sus ojos, ni dejaron los ídolos de Mizraim. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos para consumar mi enojo en ellos en medio de la tierra de Mizraim. Pero por causa de mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaba, ante cuyos ojos me había dado a conocer cuando los hice salir de Mizraim, y cuando yo los saqué de Mizraim y los llevé al desierto, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, los cuales darán vida al hombre que los haga. Y les di también mis días de Shabbat, para que fueran por señal entre ellos, entre yo y ellos, para que conocieran que yo, Yahweh, soy el que los santifica. Para que conocieran que yo, Yahweh, soy el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron según mis estatutos, desecharon mis decretos, los cuales darán vida al hombre que los haga, y profanaron gravemente mis días de Shabbat. Así que dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto hasta acabarlos. Pero actué en honor a mi nombre, para que no se profanara ante los ojos de las naciones, a la vista de las cuales los había sacado. Entonces alcé mi mano en el desierto, diciendo que no los llevaría a la tierra que les había dado, la que fluye leche y miel, la cual es la más bella de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y profanaron mis días de Shabbat, pues su corazón iba tras sus ídolos. A pesar de todo, mi ojo los perdonó, pues no los aniquilé ni acabé con ellos en el desierto, sino que en el desierto dije a sus hijos: no anden según los estatutos de sus padres, ni guarden sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos.
Yo soy Yahweh su Dios. Anden según mis estatutos, guarden mis decretos y pónganlos por obra. Santifiquen mis días de Shabbat y que sean señal entre yo y ustedes y reconozcan que yo soy Yahweh su Dios. Ahí fue donde quedamos. Ahí fue donde estuvimos, amados hermanos, en el Shabbat anterior. Allí estuvimos viendo este encabezado de Ezequiel capítulo 20, que es un texto bastante fuerte y que nos va a mostrar toda esa situación que se vivía con Israel y cuál era el propósito del eterno Dios realmente con el pueblo. Sin embargo, el pueblo no entendió, rechazó ese propósito y el Señor les había entregado sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos como una señal, incluyendo el Shabbat. Y hablábamos precisamente de eso, de cómo el Señor les está hablando acerca de sus estatutos, de sus decretos, de sus mandamientos. Y aunque el Shabbat hace parte de esos estatutos, de esos decretos, de esos mandamientos, saca el Shabbat a un lado como algo especial, ¿sí? Como algo totalmente especial, porque el Shabbat en sí es parte de los mandamientos. Y nosotros debemos entender que como el Shabbat hace parte de los mandamientos, pues ya está integrado allí a esos estatutos, a esos decretos, ya está integrado allí el Shabbat. Por tanto, amados hermanos, aquí ya se nos está mostrando la importancia, no solamente en Ezequiel, como hemos visto siempre la importancia del Shabbat en todos los textos que hemos estudiado hasta el día de hoy, que venimos en este estudio acerca del Shabbat, pero se saca al Shabbat de entre todos los mandamientos y se pone como aparte para darle una intención, para darle una superioridad. Y el Señor lo toma y dice allí, versículo 20, santifiquen mis días de Shabbat y que sean señal entre yo y ustedes y reconozcan que yo soy Yahweh su Dios. Esa señal de la que habla ahí la palabra, de la que nos está hablando el profeta, es una señal que se tenía que evidenciar y como toda señal, pues era visible. Así, desde la antigüedad, nosotros, los seres humanos, hemos utilizado diferentes formas, diferentes cosas para evidenciar la señal. Por ejemplo, en el matrimonio, yo lo explicaba ya hace algún tiempo atrás, tenemos una señal y hoy mi esposa me va a volver a regañar nuevamente. ¿Dónde está porque, tu señal, amor? Porque no tengo la señal el día de hoy, solamente que es que yo amo tanto, guardo tanto la señal que me da miedo que se me dañe, se me pierda mi señal. Ya. Pero por ejemplo, en el matrimonio es usual llevar una argolla, llevar un anillo. Y eso demuestra el compromiso. Entonces, cuando se habla de señal, se está hablando del compromiso que hay entre Dios y su pueblo, entre Dios y los que somos realmente ese pueblo que está delante de él. Y por eso allí se nos está hablando y se nos dice, santifiquen mis días de señal, ¿sí? Mis días de Shabbat, ¿sí? Santifiquen mis días de Shabbat y sean por señal. Entonces la palabra señal allí, que es una de las palabras más recurrentes en la Biblia, que es la palabra ot, señal, pues está hablando de aquello que evidencia un compromiso. Entonces, así como una argolla, como un anillo de matrimonio, está demostrando que hay un compromiso entre un hombre y una mujer, que hay una relación, que hay un matrimonio, hay un convenio, pues así mismo es el Shabbat. Entonces podríamos decir que el Shabbat es la argolla matrimonial, Qué lindo. que el Shabbat es el anillo de compromiso que tenemos con el eterno Dios. Que te hace pues apartado para él. Y que de nosotros debemos tenerlo. ¿Y qué pasa cuando la pareja no usa el anillo? Pues como mi esposa, mire, la vea, ¿sí? Justo porque Pues no sé. no tengo el anillo ahora, Pasa ¿no? muchas veces, ¿no? Sí, me pasa. Que en el Shabbat algunos se quieren... Sí, pero hay algunos entonces que se quieren quitar el compromiso, no lo quieren tener, pero se lo quieren quitar
es porque no lo quieren, o sea, detestan usarlo, no Es que no lo no lo aceptan, quieren no lo tener, quieren. o sea, realmente no lo quieren tener Ujú. No porque no quieran tener la relación con Dios, con sino Dios. porque no quieren tener eso. Entonces el Shabbat se convierte en sí mismo en un compromiso, en el objeto de compromiso entre Yahweh, nuestro Dios, y su pueblo, entre nosotros. Entonces nosotros debemos siempre honrar el Shabbat. Por eso nosotros tenemos un compromiso. Por ejemplo, nuestro compromiso es el matrimonio. Sí, como pareja, ese es, digamos, el compromiso. La señal, pues la usamos el anillo, pero el compromiso en sí es el acto matrimonial que nosotros tenemos. Que Y firmamos. ese acto que nosotros un día Firmamos. firmamos, ¿sí? Es el que nosotros siempre debemos estar respetando, Guardando. guardando, luchando Ujú. por prevalecer, Luchando. ¿sí? Ajá. Entonces, asimismo es el Shabbat. El Shabbat es la señal, es el acto de señal entre un compromiso. Entonces, cuando se habla de señal, la señal es el compromiso, ¿sí? Entre Dios y su El pueblo. compromiso, el objeto de compromiso, el objeto que nos está señalando el compromiso. Entonces, ¿cuál es el objeto que nos está señalando el compromiso entre el eterno Dios y su pueblo? El Shabbat. Imagínense cómo es de importante el Shabbat, que el Shabbat es el que marca el compromiso. Entonces, cuando se habla de señal, la señal tiene que ver con compromiso. El compromiso, y podríamos verlo así, como un compromiso matrimonial, un compromiso nupcial. Claro, porque el eterno Dios nos ve a nosotros desde esa perspectiva, de esa figura. Nosotros somos vistos como una mujer que se prepara para poder recibir a su esposo. ¿Sí? De esa es la magnitud en la que nosotros estamos vistos desde la perspectiva divina. Entonces nosotros somos como aquella doncella, aquella novia, aquella esposa que está comprometida con el esposo. Es como en la antigüedad, es que en la antigüedad hacían un compromiso. Ujú. Y a pesar de que la mujer y el hombre no estaban juntos, pero después de que había el compromiso y se Compromiso. habían entregado las arras del compromiso, que eran precisamente la señal de ese compromiso, el Shabbat es entregado como esas arras, Ah, qué bello. como esas Hermoso, arras, hermoso. ese compromiso. Entonces ya allí, y a pesar de que tal vez no estaban ellos juntos, ya había un compromiso y se tenían que respetar porque ya estaba dado el compromiso. Y por eso siempre había esa ansiedad, ese anhelo, ese deseo de ambas partes, tanto el hombre y la mujer, de que rápidamente ya pudieran estar en ese momento de consumar ya su relación como tal. Y eso, por ejemplo, fue lo que pasó entre Yosef y Miriam, Ujú. entre José y María, hablando de los padres de Yeshua, ¿sí? Por eso dice que estaba desposada. Esa expresión desposada era que estaban bajo ese compromiso nupcial. Aunque no convivían juntos, estaban dentro del espacio del juramento, del compromiso Ujú. nupcial. Y por eso tanto ella se debía a Yosef como Yosef se debía a Miriam. Entonces, eso es lo que debemos tener. Por eso cuando ella resulta encinta, resulta Claro. estando en embarazo, él, pero ¿qué pasó aquí? O sea, para él era Claro, difícil era, asimilarlo y él no quería un mal para Miriam porque pues se supone que entonces estuvo con otro hombre, entonces Ujú. eso ya incluso era tomado como adulterio, Ujú. a pesar de que no estaba consumado, pero ya estaba el Un compromiso. compromiso, era algo Sí. demasiado serio. Y eso es, entonces el Shabbat es dado como las arras, sí, que se daban en la antigüedad, sino que esto hoy por hoy no se usa, este tipo de cosas, No, sobre todo en la y que cultura no, latina o la y que cultura no se entiende occidental. porque la gente infortunadamente empieza de pronto a mirar que el noviazgo se puede Sí, es como tener, cualquier cosa, puede los tener noviazgos, 20 novios, 30, sí, 100 entonces ahí novios o no hay nada, no novias. hay integridad, no hay un comportamiento de compromiso, Ujú. entonces pues también es bien complejo por eso, pero también me parece Claro, hermoso, claro, entonces el Shabbat es entregado como esa garantía, una como garantía. esa Ujú. arra, sí, como esas arras es dentro de la relación, hace parte de las garantías, porque se entregaban, por ejemplo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Ya Señor, iba a decir. también hace parte de las garantías Ujú. que el eterno Dios está entregando a todos nosotros dentro de esa relación.
porque es que se entregaban muchas garantías. Entonces el Shabbat, eso es lo hermoso, el Shabbat es esa garantía. Entonces estaríamos rompiendo la señal si nosotros abandonamos el Shabbat. Y por eso dice, santifiquen mis días de Shabbat. Dice allí, y que sean señal entre yo y ustedes, y reconozcan que yo soy Yahweh su Dios. Entonces, una de las formas que nosotros reconocemos el señorío de nuestro Dios, de Yahweh, ¿sí?, es a través del Shabbat. Le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Elohim. Le reconocemos como nuestro Señor. Entonces, reconozcan que yo soy Yahweh, su Dios. Entonces hay un reconocimiento que es tan necesario que nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios. De esto alcanzamos a hablar la semana pasada algo de esto de reconocer que Él es nuestro Dios. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? ¿Es Yahweh o es el sistema religioso que nos invita a que tengamos otro? O sea, el sistema religioso nos quiere dar también su señal de compromiso. Entonces, ¿cuál es la señal de compromiso que vamos a recibir y cuál es la que vamos nosotros a aceptar y a tener sobre nosotros? ¿El Shabbat o la que nos da el sistema religioso, que es otro día muy diferente al Shabbat? Ahí es donde nosotros debemos preguntarnos cuál vamos a recibir. Y sigue diciendo acá en el versículo 21. Dice, pero también los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, los cuales darán vida al hombre que los haga. Y profanaron mis días de Shabbat. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos y consumiría mi enojo en ellos en el desierto. Entonces, miren, amados hermanos, que pareciera como, si leemos el texto, pareciera como que fuera la repetición de la repetidera, o sea, como que repite lo mismo. Es porque se va dando siempre, la constante es la actitud, porque es una actitud de no querer cambiar de nosotros, no del Eterno Dios, porque Él nunca va a cambiar. Él siempre será el mismo, Él permanecerá fiel. Somos nosotros. Entonces, el Eterno Dios está mostrando es la condición del hombre, la condición de nosotros, la condición del pueblo, en este caso, la mostraba, que a pesar de que se le daba una y otra y otra y otra oportunidad, volvían otra vez a ser infieles a la señal, a ser infieles al pacto. Y por eso se está repitiendo varias veces y dice, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, los cuales darán vida al hombre que los haga. Y se va a repetir esto varias veces, como una forma también de establecer que esto es una verdad. O sea, cuando algo se dice repetidamente, es porque se está estableciendo como una verdad irrefutable que nosotros no podemos ignorar, que los estatutos y decretos del Eterno Dios que están en su Torá dan vida al hombre que los haga. Sí, dan vida al hombre que los haga. De hecho, he tenido la oportunidad de conocer a muchos pastores que dicen, no, eso es letra, o sea, ven los mandamientos como simplemente letra, como si se tratara solamente de algo escrito y punto, que no tuviera espíritu. Pero es que los mandamientos son vida porque vienen de parte del Eterno Dios, son dados por Él. Y el solo hecho que los mandamientos sean dados por el originador de la vida, por el dador de la vida, entonces los mandamientos en sí tienen poder para dar vida. Por eso es que las escrituras son, al ser inspiradas por Dios, son útiles. Por eso dice que son útiles para enseñar, para redarguir, para exhortar, para edificar. O sea, tiene una utilidad tremenda a fin de que el hombre de Dios sea preparado, esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque nos imprime vida. Los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios imprimen vida. Pero al lado de ellos se saca, que es lo que llama la atención de esto, se saca de entre los mandamientos, porque dentro de la bolsa de los decretos, estatutos y mandamientos, pues está el Shabbat. Entonces él ya está incluido allí cuando dice,
No anduvieron y se rebelaron contra mis estatutos, se rebelaron contra mis decretos, no quisieron vivirlos, no los quisieron guardar. Pues cuando dice que no quisieron hacerlo, pues se infiere que también no hicieron ninguno de los mandamientos ni tampoco el Shabbat. Pero se saca el Shabbat a un lado para darle esa preponderancia, para darle ese énfasis, esa superioridad. Y no estoy diciendo pues que ahora que el Shabbat pues sea superior a los otros mandamientos, no, pero sí se le quiere dar como esa especialidad, ¿sí? Especial. Y por eso es uno de los mandamientos más quebrantados. Claro. Tremendo esto. Y dice acá, y profanaron mis días de Shabbat. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos y consumiría mi enojo en ellos en el desierto. Pero retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Sí, pues para que las naciones no terminaran diciendo, vea, los sacó para exterminarlos en el desierto. Entonces les alcé mi mano, versículo 23, Ezequiel 20, 23. Ezequiel 20, 23. Entonces les alcé mi mano en el desierto, diciendo que los esparciría entre las naciones y que los diseminaría por las tierras. 24. Porque no hicieron según mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de Shabbat, pues sus ojos se les fueron tras los ídolos de sus padres. Entonces, ¿por qué terminaban profanando el Shabbat? ¿Por qué terminaban desechando? ¿Por qué terminaban desechando los mandamientos, los estatutos, los decretos del eterno Dios y terminaban profanando los días de Shabbat? Porque sus ojos se les fueron tras los ídolos de sus padres, porque pudo más la idolatría, pudo más la tradición. ¿Sí? Fue más fuerte la tradición. Entonces hay mucha gente, y esa es una de las, como pastores, es uno de los argumentos que más nos presentan las personas. Es que mi papá, es que mi mamá, o es que mi familia, es que mi familia es muy religiosa y ellos, de verdad, para ellos es fuerte esto del Shabbat. Y vemos esto, ¿no? Entonces hay personas que obviamente se paran firmes y a sus familiares. Yo he conocido personas que son muy radicales dentro de la congregación y a pesar de que sus padres no les gusta esto, ellos de manera muy respetuosa con sus padres, entendiendo que son sus padres y que ellos tienen también mandamiento de honrarlos, porque es que eso es lo duro, ¿no? Duro, sí. Porque hay el mandamiento de honrar, o sea, no dice la Biblia, no dice, y si tus padres entonces no guardan los mandamientos, entonces no los honres. No dice, honra a tu padre y a tu madre, es algo general. Entonces hay una honra, pero pues entendiendo que la honra a nuestros padres no puede ser superior que la honra al eterno Dios. O sea, el eterno Dios siempre tendrá la supremacía en la honra, pero sin deshonrarlos, sin agraviarlos o por lo menos sin faltarles al respeto, porque una vez alguien me decía, es que mi mamá se siente muy mal. Y porque yo le digo, no, mamá, es que esto lo dice la Biblia. Y me dice, pero es que respéteme que yo soy su mamá. Y ella pareciera que viera como un irrespeto el solo hecho que yo le hable acerca del Shabbat, que le hable de la palabra y todo eso, que le respete porque es mi mamá, como si eso fuera un irrespeto. Obviamente, allí no hay un irrespeto. La persona le está hablando acerca de los mandamientos. Muy diferente ya es que le falte el respeto ahí a su padre o a su madre de otra manera, ¿no? Claro. De una manera ya diferente. Pero en este caso, el mantenerse firme, radical, no es una falta de respeto contra los padres. Entonces, muchos no aguantan esa presión. Muchos no aguantan la presión y siguen entonces... se van detrás de las tradiciones de sus padres, detrás de lo que siempre hicieron, porque dicen, no, es que en mi casa siempre fue así, esto siempre se vivió de esta manera, de la manera religiosa, y por eso a muchos les cuesta seguir la cuestión del Shabbat. Y le llama al Señor idolatría. Tremendo, porque la gente siempre piensa, y por eso es que algunos creyentes piensan
que no son idólatras porque no están detrás de un ídolo de barro, pero muchas veces no hay ídolos de barro, sino que tenemos endiosadas muchas tradiciones. Ujú. Y el Señor es enfático en que uno tiene que ir a derribar esos Y, y altares y las, esos y ídolos. las tenemos endiosadas, tenemos sobre todo por la presión o la fuerte carga que se ejercen los padres, porque el texto podría decir, pues sus ojos se les fueron tras los ídolos, y Sí, punto. sí, Pero sí, dice, sí. tras los ídolos de sus padres. Ujú, O sea, tras los ídolos de sus padres, marcando allí ese antecedente. ujú. Entonces, nosotros debemos entender, amados hermanos, que en cuanto a cumplimiento del Shabbat, así nuestra familia, y eso incluye a nuestros padres, no Ujú, estén de acuerdo, debemos hacerlo, claro. ¿sí? Es que una vez alguien me decía, no, es que yo por honrar a mis papás, porque alguien una vez me lo dijo, es que la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre, entonces parte de la honra a padre y madre es hacer lo que dice el papá, y si mi papá o mi mamá no están de acuerdo con el Shabbat, porque esa no es la tradición de ellos, entonces yo Ujú, honrar a mi padre y a mi madre haciendo lo que ellos ujú. dicen. Ahora también podemos analizarlo desde el punto de vista que puede ser una honra selectiva a los padres, porque a veces cuando tiene que ver con el tema del ejercicio espiritual, entonces se vuelven muy, muy obedientes, pero Ujú. cuando les decían otras cosas que Sí, de pronto sí estaban empeñados en hacer y no les importaba, ahí no interesaba ahí no la honra a los importaba padres. si los Entonces padres le toca decían también algo, como sí, mirar ese análisis de que al fin y al cabo el hombre termina haciendo lo que hay es en lo que su quiere realmente, corazón. De sí. hecho, ni siquiera es porque no es porque mi mamá me dice, entonces que no vaya, entonces yo quiero, no, o sea, uno sabe y uno en el fondo sabe qué es lo que yo anhelo con mi corazón, qué es lo que yo quiero, y entonces para quedar bien con el otro, porque no estás quedando bien con Dios, estás quedando bien, no es quedar bien con el otro, realmente estás quedando mal, es con el eterno Dios y no te importa, pero finges y quedas bien con el pastor o con la esposa del pastor o la pastora o el líder, bueno, como lo llamen, entonces dan esa excusa, pero realmente es la intención de tu corazón, es lo que tú anhelas y como no anhelas tanto y como para ya terminar, no, voy a honrar el mandamiento de los padres, así tenga que deshonrar el mandamiento del Shabbat. Un ejemplo. Entonces Ujú. ahí también hay que entrar como a analizar ese, Y mire, ese por eso lo punto. que viene acá el versículo siguiente, que es un versículo bastante impresionante. El versículo 25 dice, por eso, mire lo que dice el Señor, por eso yo también les permití tener estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. En pocas palabras, ¿eso es lo que quieren? Sí, eso es ¿Se verdad. quieren ir detrás de los ídolos? Mm. Bueno, tienen el camino expedito, tienen el camino libre, porque tampoco el eterno Dios nos va a tomar a nosotros, sí, como del cabello y nos va a llevar por allí. ¿Quieren eso? Listo. Entonces tienen vía libre para que hagan conforme a sus estatutos, Ujú. a sus decretos, o sea, vivan de acuerdo a sus Como normas, quieren. vivan de acuerdo a lo que ustedes quieran, Exacto. a las normas que ustedes quieran establecer, a las que ustedes quieran decir. Yo les hablo del Shabbat, pero si ustedes quieren hablar del domingo, listo. Pero esos decretos, esos estatutos no son buenos, Ujú. No pueden no son vivir, no les buenos. va, no les va a dar vida. De una vez denuncia, ¿no? Ujú, sí, y por eso yo también les permití tener estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, o sea, no tendrían vida. Entonces tenemos aquí que hay estatutos y decretos que dan vida y hay estatutos y decretos que no dan vida, es decir, son muerte. Entonces, esto se trata es de obediencia. Hay algo que yo he querido resaltar durante todo este tiempo que hemos venido hablando, es esto, la obediencia. El Shabbat más que un día, yo por lo menos personalmente, más que un día lo veo, es como una oportunidad de obediencia, de obediencia. Entonces, mi Padre, mi Creador, mi Dios, quiere que yo guarde el Shabbat, pues guardo el Shabbat. No me pongo a buscar, a rebuscar, a rebuscarme, rebuscarme. Wow, se me está Sí, a veces trabando pasa. la lengua, ¿sí? A rebuscarme argumentos
No, que es que fue cambiado el Shabbat al domingo y cuando el Señor resucitó el primer día de la semana, o sea que es domingo, entonces Él resucitó el primer día de la semana porque Él pretendía, lo que Él quería era cambiar del Shabbat al domingo y todo eso. Son rebuscados. Si nosotros hacemos un cotejo de doctrinas respecto a esto, de estudio, de verdad, bien concienzudo, imparcial, todo eso, nos damos cuenta que eso del cambio, de que Yeshua cambió por haber resucitado el domingo, eso no tiene ningún sustento. En la Biblia no hay cómo sustentar nunca un cambio. El cambio se sustenta en el decreto que otorgó el emperador romano, Constantino. Allí está, la historia misma lo dice. Si se guardaba el domingo, ¿para qué entonces Constantino dio un decreto que a partir de ese decreto todo el mundo guardara el domingo? Porque era el día que se iba a guardar, el día del sol, del sol invictus, del sol, el venerable sol, lo llaman así en realidad, le llaman el día del venerable sol, que todos descansen, que no se abran las fábricas, que no se abran las empresas. Y esto es lo que va este hombre, y más adelante vamos a hacer un análisis de estos decretos, porque fueron varios decretos, y lo vamos a traer aquí a la mesa para que ya los tengamos como tal y todo eso, sino que ahora hemos venido haciendo pues el análisis de textos bíblicos así de manera sistemática, pero vamos a traer los decretos para que se den cuenta de esto. Entonces, amados hermanos, sencillamente cuando yo quiero obedecer al eterno Dios, cuando yo quiero obedecer a mi Padre Celestial, pues no le pongo palos a la rueda. Sencillamente lo hago. Deseo hacerlo, lo hago porque es mi Padre. Yo no voy a buscar ni a rebuscarme por allá, a tratar de sacarme de la manga como cualquier mago, a ver dónde hay un argumento, un as, para mostrar que no es el Shabbat, sino que es otro día. Es el Shabbat. Y cualquier estatuto, cualquier ley, cualquier decreto que no provenga del eterno Dios, no es bueno. No es bueno. ¿Y qué dice él? Les permití tener estatutos. Entonces, cuando nosotros no queremos obedecer los estatutos del eterno Dios, pues terminamos obedeciendo los estatutos de otro o nuestros propios estatutos, los cuales no serán buenos y no darán vida al que los haga, sino que al contrario darán muerte. Y dice el versículo 26, y les permití contaminarse. Mire, quieren contaminarse, está bien. Y les permití contaminarse con sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para luego devastarlos y hacerles entender que yo soy Yahweh. En últimas, el Señor permitía todo esto, pero como Él es justo, Él no va a permitir que el ser humano se salga con las suyas. Es decir, nosotros los seres humanos pensamos que podemos hacer lo que queramos. Y es más, nos podemos dedicar a hacer lo que queramos y lo vamos a hacer. Porque sí, alguien podrá decir, mire, yo no estoy guardando Shabbat y nadie me ha matado, no ha caído un rayo sobre mí, nadie me ha apedreado, nada. Y tal vez nunca guarde Shabbat en esta vida. Pero cuando llegue el día del juicio, como Dios es justo, Él juzgará por medio de Yeshua y juzgará conforme a su palabra, conforme a su Torah. Entonces, la legislación de Dios será abierta, porque ¿con qué legislación vamos a ser juzgados? ¿Con la legislación colombiana? ¿Con la norteamericana? ¿Con la de cuál país? ¿La de cuál nación? No. Con la de la ONU. No. La de la Organización de las Naciones Unidas. No. Con la legislación divina. Esa es la que va a imperar. Y van a ser abiertos los libros, dice la palabra. Y conforme a lo que está escrito allí, así se juzgará. Entonces, si ahí decía que había que guardar Shabbat, pues eso es lo que el Señor va a juzgar. ¿Cuántos hicieron y fueron obedientes a lo que dice la palabra? Y por eso dice, para luego devastarlos y hacerles entender que yo soy Yahweh. Al final, todos los seres humanos, dice la palabra, entenderán que Él es Dios.
que Él es Dios sobre todas las cosas. Al final todos entenderán que se tienen que someter y que gústeles o no les guste, se someterán. De hecho, el periodo del milenio, el periodo del reinado del Mesías en este mundo, en esta tierra, porque el Mesías reinará por 1000 años en esta tierra, será un periodo para demostrarles a las naciones que sobrevivieren, las que van a sobrevivir para ese entonces, cuando sea el milenio, cuando suceda esto, las naciones que van a sobrevivir van a entender durante esos 1000 años quién era realmente el verdadero Elohim, el verdadero Dios. Si ellos, sus tradiciones, sus pensamientos, sus culturas y todas esas cosas, sus creencias, todo eso que tenían, o Él, allí. Y durante ese tiempo, Él les va a demostrar que Él era Yahweh Dios, el Señor. Ahí va a quedar demostrado quién es. ¿Quién es quién? Entonces, por eso, durante esos 1000 años, las naciones aprenderán y harán todo lo que no quisieron hacer durante todo este tiempo. Durante 6000 años de la era del hombre, del ser humano, que no se ha querido someter, durante esos 1000 años harán todo lo que no quisieron hacer, se someterán allí, reconocerán a Yahweh, lo harán. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que todos estos que van a sobrevivir ya no tendrán oportunidad, porque ellos en realidad ya estarán condenados. Porque aunque van a estar viviendo las bondades del reino mesiánico, del reino de Mashiach, del reino de nuestro Yeshua, su excelencia, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Mesías Yeshua, aunque ellos van a vivir toda la bondad, porque la tierra se va a regenerar, la tierra va a entrar en un estado como el del principio, ellos van a disfrutar de toda esa bondad y dice la palabra que van a venir las naciones de Shabbat en Shabbat. Imagínense, todas las naciones de Shabbat en Shabbat a adorar al Rey, porque eso es lo que está profetizado. Y dice la palabra que vendrán a adorar al Rey y vendrán y adorarán al Rey. Pero dice la palabra que al final de ese periodo de 1000 años, cuando el Satán sea liberado, porque está en ese momento atado en el abismo, cuando sea liberado, dice que irá y engañará nuevamente a todas estas naciones, porque el corazón de ellos siempre estuvo engañado. Por eso estas naciones no harán parte del pueblo de Dios. Y dice que saldrá y todas serán engañadas nuevamente. Y cuando todas sean engañadas nuevamente, habrá una rebelión conjunta de todas esas naciones que sobrevivieron para irse en contra de Dios. Y cuando ya se rebelen en contra de Dios, dice que se derramará del cielo, del trono de Dios, brotará fuego que consumirá a todas esas naciones. Todas quedarán totalmente aniquilados. E inmediatamente dice que inmediatamente después de ese suceso, eso lo dice Apocalipsis, las almas de todos estos se presentarán ante el juicio del gran trono blanco. Y se presentarán allí no para ser juzgadas si van a ser salvas o no, no, sino para dárseles de una vez el dictamen judicial, la sentencia de condenación. Y dicen que serán lanzadas al lago de fuego, donde ya estaba también Satanás y sus ángeles. Lago de fuego que no fue hecho para los hombres, para las almas de los hombres, pero sí allá irán aquellas almas que siguieron y fueron tras el Satán, porque en realidad fue hecho para el Satán y sus ángeles. Entonces, tremendo esto. Por eso dice acá, para luego devastarlos y hacerles entender que yo soy Yahweh. Al final van a quedar aniquilados aquellos que decidieron vivir con sus propios estatutos, con sus propios decretos, contaminarse con todo lo que no había que hacer y hacer lo que precisamente la palabra nos enseña que no debemos hacer. Y eso es lo que va a acontecer. Y dice acá, versículo 27. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles,
Así dice Adonai Yahweh. Sus padres otra vez me afrentaron cometiendo traición contra mí. Entonces, cuando no se hace lo que dice la palabra, lo que está establecido en la palabra de Dios en su Torá, eso como es visto como una traición. Desde la antigüedad, la traición siempre ha sido castigada con muerte. Si hay algo que los reyes en la antigüedad detestaban, era la traición de quienes se suponían eran sus fieles. Y los reyes no soportaban la traición. Y nuestro Dios tampoco soportará la traición de ninguno. Y por eso, cuando no vivimos conforme a la palabra, conociendo la palabra, eso es traición. Teniendo la palabra, eso es traición. Mucha gente no puede decir que no conocía, porque tuvieron en algún momento alguien que les hablara. Entonces dice acá, pues cuando los introduje en la tierra que con mano en alto había dicho que les daría, miraron a toda colina alta, y a todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sus sacrificios, y presentaron sus ofrendas, su ofrenda irritante, y presentaron su ofrenda irritante, también su incienso agradable, y allí mismo derramaron sus libaciones. Entonces entraron a la tierra prometida, y apenas llegaron a la tierra prometida, ¿qué dice la palabra? Que muchos de ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a ver las altas colinas. Las altas colinas donde iban a colocar sus altares e iban a levantar sus ojos para clamar a esos dioses, a esos ídolos por ayuda. Tremendo. Y todo árbol frondoso. Los árboles frondosos eran usados para hacer altares e ídolos de ellos, ¿sí? Se hacían dentro de los árboles, con estos árboles, sobre todo los árboles grandes, se representaban ídolos, deidades. Entonces tomaban los árboles y terminaban usándolos como representación de deidades. Y por eso dice que tanto en las colinas, en los montes, en las colinas altas, como en los árboles frondosos, allí ofrecían sacrificios, ofrecían ofrenda, que para el Señor es una ofrenda irritante, porque así dice, presentaron su ofrenda irritante, no sé cómo dice esa versión. Ofrenda que me irrita. Que me irrita, sí, una ofrenda irritante, ¿sí? Y dice la palabra, y también su incienso agradable, o sea, el incienso de grato olor, pues, porque el incienso, pues, siempre, si está bien preparado el incienso, siempre es de perfume, es de grato olor, ¿no? También su incienso de grato olor. Y allí mismo derramaron sus libaciones, es decir, derramaban agua. Libaciones es que derramaban agua que por lo general eso se hacía en los momentos de los sacrificios. O sea que ahí estaban ofreciendo sacrificios a estos dioses. Y les pregunté, ¿a qué van ustedes a ese lugar alto, al que ustedes llaman por su nombre hasta el día de hoy, lugar alto? ¿Sí? ¿A qué van a ese lugar alto? ¿No? Al que usted dice, no, vamos al lugar alto, vamos al lugar alto. Entonces así se llamó el lugar alto. ¿A dónde van? ¿A qué van allá, a ese lugar alto? Dile a la casa de Israel, así dice Adonai Yahweh, ustedes se han contaminado igual que sus padres y siguen fornicando con sus inmundicias. Y presentan sus ofrendas haciendo pasar a sus hijos por el fuego y hasta hoy se siguen contaminando con todos sus ídolos. Y sin embargo, ustedes, casa de Israel, vienen a consultarme, pero vivo yo, declara Adonai Yahweh, no le responderé. O sea, tenían el descaro, ¿no? De que llegaron y levantaron altares, tuvieron allí el lugar alto, aquel lugar alto, y en ese lugar alto pusieron allí altares,
tomaron los árboles mejores, los frondosos, los convirtieron también en altares para sus dioses y allí les sacrificaban a estos dioses y les entregaban ofrendas a estos dioses, incluso hasta a sus propios hijos, sacrificando a sus propios hijos. Y luego están buscando al eterno Dios para consultarle. Luego están buscando al eterno Dios para que les escuche. Y por eso él dice allí en el versículo 31, y presentan sus ofrendas haciendo pasar a sus hijos por el fuego y hasta hoy se siguen contaminando con todos sus ídolos. Y sin embargo, ustedes, casa de Israel, vienen a consultarme. O sea, están fornicando con los ídolos, están siguiendo sus propios decretos, están siguiendo sus propias normas, sus propias leyes y tienen la osadía, el descaro de venir a consultarme. Consultemos a Yahweh, como si se pudiera, como el hombre que quiere tener, entonces está con una mujer, está con otra, y quiere que su mujer en casa, su esposa, lo acepte, lo reciba. Después de venir de estar con un mundo de mujeres, lo reciba con los brazos abiertos, o al caso contrario. Sí, claro. ¿Sí? La mujer que va y está con una cantidad de hombres y luego quiere venir a que su hombre, su esposo, la reciba con los brazos abiertos después de venir de adulterar, de fornicar con una cantidad de hombres. Entonces, así de esa magnitud es que el eterno Dios está viendo esta situación. Y por eso dice él, pero vivo yo, declara Adonai Yahweh, no les responderé. Y lo planeado en sus espíritus tampoco se hará, ya que ustedes han dicho, seamos como otras naciones, como las demás familias de la tierra, que ministran al madero y a la piedra. Y ahí está. Seamos, mire, lo planeado en su espíritu. Primero esto, ¿no? Lo planeado en su espíritu tampoco se hará. Entonces, ellos hacían planes, hacían tenían muchos pensamientos, muchas cosas por hacer, y decían y pensaban en sus espíritus que algo les iba a salir. Y por eso dice, y lo planeado en sus espíritus tampoco se hará, ya que ustedes han dicho, seamos como otras naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros tenemos que aprender a tener identidad. Identidad, que esto se habló bastante en el campamento de los jóvenes, de esta identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Si nosotros tenemos nuestra propia identidad, ¿por qué tenemos que estar copiando a otras naciones? ¿Por qué tenemos que estar copiando lo peor de otras naciones? Entonces, si nuestra identidad está en la Torá, si nuestra identidad está en la palabra del eterno Dios, porque ahí está nuestra identidad, ¿por qué nosotros tenemos que estar adoptando leyes, normas, estatutos, doctrinas, dogmas de otros sistemas, de otras naciones? Lo que vemos hoy por hoy en el cristianismo es una crisis de identidad tremenda. Hay una crisis de identidad terrible, pero terrible. Y por eso lo que vemos es es una copia barata del sistema oficial, del sistema religioso oficial aquí por lo menos hablando en Occidente, ¿sí? La mayoría o muchas de las congregaciones en realidad son una copia, y lo digo yo, una copia barata, porque precisamente se copian de sus dogmas. Porque muchos dicen, no, es que Yeshua cambió el sábado al domingo. Pero en realidad no hay ningún argumento válido, escrituralmente, ni históricamente, ni arqueológicamente, no se ha encontrado nada que demuestre que Yeshua cambió del Shabbat, del sábado al domingo. No lo hay. Este argumento lo usan para validar el hecho de que ellos guarden el domingo. Pero guardan el domingo es porque el catolicismo lo hace. Y el catolicismo lo hace porque es que tuvo un decreto imperial de quien fuera el primer papa. El primer papa de la historia realmente no fue Pedro,
como tal. Fue el mismo Constantino. Él no solamente fue el emperador de Roma, sino que fungía como papa de lo que se estaba levantando como el sistema católico. Entonces, él estaba allí, Constantino, y así lo muestra la historia. Y por eso él, bajo esa capacidad imperial que tenía de decretar, de decir, él decretó. Entonces siguen a Constantino, lo siguen a él. Y muchos acá dicen, no, es que lo hacemos porque Yeshua cambió. No, no cambió nada. Están adoptando lo de otras naciones, lo de otros sistemas. Y por eso dice acá, lo planeado en su espíritu tampoco será, ya que ustedes han dicho, seamos como otras naciones, como las otras naciones, como las demás familias de la tierra, que ministran al madero y a la piedra, les sirven al madero y a la piedra. Entonces, de eso se trata. Entonces, el sistema católico, digamos, fundamentó sus doctrinas y su dogma en decretos imperiales que ellos sacaron. Y digamos que son originales en sus decretos, los tienen ellos. Y son sus decretos, pero nosotros no tenemos por qué anhelar los decretos de ellos, porque son sus decretos. Nada que ver con los decretos del eterno Dios. Entonces, cuando nosotros seguimos lo demás, cuando dice, como dice la palabra, seamos como las otras naciones, como las demás familias de la tierra, pues lo que queremos hacer es una copia. Tomar lo que ellos tienen, tomar sus leyes, tomar sus doctrinas, tomar sus dogmas, tomar sus creencias y adaptarlas a nuestro sistema. Y decimos que somos creyentes y decimos que hemos nacido de nuevo. No, sencillamente adoptamos esto, adoptamos lo de Roma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sí, adoptar. Porque nosotros tenemos que adoptar un sistema de creencias, sí, tenemos que adoptar un sistema de fe, de doctrinas, las tenemos que adoptar, claro, pero ¿cuál? La de la palabra del eterno Dios. ¿Con quién nos vemos nosotros? ¿Con quién nos identificamos? ¿No se supone que nos identificamos con el Dios de Abraham? ¿No se supone que nos identificamos con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, de Israel? ¿No se supone que ese es nuestro Dios? Ese es el Dios con el que nos identificamos. Entonces tenemos una identidad. Cuando nosotros nos identificamos plenamente con el Dios de Abraham, no tenemos por qué estar copiando ni adoptando las creencias, los dogmas, las doctrinas, los estatutos, los decretos, las leyes de otros sistemas, de otras naciones. Porque claramente tenemos nuestra identidad. Nuestra identidad es hebrea, en el sentido de lo que sucedió con Abraham. Abraham fue el primero que se le llamó el hebreo, porque él decidió salir. Claro, al salir de todo ese sistema en el que él vivía, y dejarlo todo atrás, empezó a cruzar, que eso es lo que significa la palabra hebreo, el que va cruzando. Esa cruzada que él empezó a hacer, empezó a cruzar, pues lo llevaba a distanciarse y a alejarse de todo el sistema en el que él se había criado. Es decir, que él hizo una renuncia total de todo el sistema idolátrico en el que había crecido, en el que se había formado, claro, en el que se había desarrollado, y cruzó para empezar a recibir de parte del eterno Dios la palabra que luego es establecida por medio de la Torá ya escrita, entregada a través de el profeta Moshe. Eso es lo que nosotros entendemos, pero esa es nuestra identidad. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad? El problema es que tomamos un pedacito de aquí, tomamos otro pedacito de aquí, y ahí vamos construyendo un híbrido, vamos construyendo un Frankenstein. Entonces lo que tenemos es como un Frankenstein espiritual, hecho de diferentes partes,
Entonces, un poquito de acá, otro poquito de acá, y eso resulta en un monstruo que luego es difícil controlarlo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que basar nuestra identidad y entender, bueno, ¿quién soy yo? ¿Yo sí soy simiente de Abraham? Es la primera pregunta seria que nos tenemos que hacer. Si soy simiente de Abraham, cuando digo soy simiente de Abraham, es decir, soy del linaje y la ascendencia de Abraham. Alguien podría decir, no, no tengo esa sangre. No estoy hablando de carne y sangre. Estoy hablando de la simiente espiritual que se encuentra centrada y originada en el Mesías, en Yeshua, en él. Allí está. Él es el eje central de la simiente. Por eso el apóstol Pablo hace esa exposición tan especial hablando respecto a la simiente. Y él por eso habla de la simiente que es el Mesías, y por eso dice el apóstol Pablo que no se habla en las escrituras de las simientes, sino de la simiente, porque se trata de ¿qué? De una, la cual es el Mesías, y hablando de la simiente de Abraham. Entonces somos simiente de Abraham porque es que la simiente de Abraham llega al Mesías. Es allí donde está todo la base de nuestra fe. Entonces por eso es que nosotros decimos y hablamos de nuestro padre Abraham. Entonces sí tengo la identidad hebrea como la que tuvo Abraham, es decir, estoy cruzando, estoy dispuesto a dejar, estoy dispuesto a renunciar. Es que la identidad hebrea es eso, que es de estar dispuesto a ¿qué? A renunciar, estar dispuesto a dejar. Para Abraham no era fácil renunciar, dejar, porque ya era un hombre muy adulto. Claro. Cuando el Señor lo llama, ya era un hombre anciano, ya era un hombre de edad. Y le va a pedir que deje todo lo que tenía ya, que salga con su familia primaria y deje todo y se vaya. Y empiece a cruzar. ¿A cruzar a dónde? A donde yo te muestre. Te mostraré. A donde el Señor le iba a mostrar. Entonces él empieza a ser el hombre que cruzaba y cruzó fronteras y estuvo por todo, y por eso dice que él estuvo en la tierra que se había prometido, la tierra que se les había prometido. Él estuvo allí porque él anduvo, aunque fue errante, aunque estuvo en todo el tiempo, porque así fue la vida de nuestro padre Abraham, o de nuestros padres como Abraham, pero también como Isaac, como Israel. Ellos estuvieron así, y él sale y está dispuesto a dejarlo. Nosotros también estamos dispuestos a hacerlo, porque eso significa renunciar a las tradiciones, renunciar a nuestra casa paterna, a nuestra casa materna, en el sentido de desligarnos espiritualmente. Yo no estoy diciendo que renuncie a sus padres, que ya no los vea como sus papás en ninguna manera. No, de hecho, vuelvo y digo, hay que honrarlos. Así ellos todavía no tengan el entendimiento que usted tiene ahora. Hay que honrarlos. Pero sí tiene que haber un corte. Se tiene que haber ese corte del cordón umbilical espiritual. No podemos seguir siendo alimentados de ese cordón umbilical, ¿sí? No podemos seguir siendo alimentados espiritualmente, atados allí a las tradiciones de nuestra familia, de nuestros padres, por más que los amemos. Por más que amemos a nuestros padres, no podemos seguir y hay que cortar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y no fue fácil para él, sobre todo por la edad que él tenía y la edad que tenía ya su esposa. Los hábitos de tantos. Y obviamente eso era renunciar a todos los hábitos y era salir y empezar a cruzar. Entonces, la identidad del hebreo es esa, es renunciar, es cortar ese cordón umbilical que lo tiene atado siempre, que lo tiene allí conectado a las costumbres de tradición familiar y de todas esas cosas que le impiden dar el paso verdadero y empezar a cruzar, y a medida que cruza, pues se va distanciando, se va haciendo una mayor brecha con todas esas tradiciones. ¿Para qué? Para empezar a recibir una nueva instrucción. Porque en todo eso es que Abraham va a empezar a recibir una nueva instrucción, va a empezar a tener revelación. Por eso es que el eterno Dios se le mostraba y se le revelaba. Y esa es la manera entonces que nosotros tenemos de recibir revelación. La única manera de tener revelación es cortando con todas las conexiones tradicionales que tenemos. ¿A quién les revelará el Señor?
a los que están dispuestos a cortar y empezar a cruzar. Que no es fácil, pero hay que hacerlo. Y así vamos desarrollando nuestra identidad. Entonces nos identificamos con nuestro padre Abraham y nos identificamos con su simiente, que es Yeshua, nuestro Mesías, que es con quien tenemos la plena identidad. Pero es que tenemos una crisis de identidad terrible porque sencillamente seguimos, que decimos que hemos nacido de nuevo, pero seguimos en las viejas prácticas. Seguimos practicando casi lo mismo que veníamos practicando. Algunos dicen, no, pero ya no adoro imágenes y piensan que eso es el todo. Las imágenes, la estatuita, la de madera, de yeso, la imagen, el muñequito. ¿Sabe? Eso es lo de menos en realidad. Y cuando digo lo de menos no quiere decir que no hay que dejarlo. Sí, hay que dejarlo, obviamente. Porque se cree, era parte de esa confesión, pero se piensa que ya eso es el todo, pero en respecto a lo demás se sigue creyendo en todo de la misma manera. No ha cambiado. No hay un cambio. Y el nacimiento de nuevo significa, amados hermanos, una renuncia a todo eso, porque para eso vamos a nacer de nuevo. Si yo tuviera que nacer de nuevo, yo tengo esta vestidura, así lo veo yo, tengo estos vestidos. Pero si de repente me sucediera que me vuelvo un bebé, ¿me serviría esto? No. Tendría que empezar a usar nuevos vestidos. Tendría que empezar a usarlo todo nuevo. Nada de lo que yo tengo ahora me serviría. Nada. Y el nacer de nuevo implica entonces renunciar a todo ese ropaje, a toda esa vestimenta religiosa de tradición que traíamos. Es renunciar a todo eso y empezarnos a vestir con la ropita del reino de Dios. ¿Sí? Empiezo a vestirme con la ropita, pero que viene provista conforme al reino de Dios. Transformar las vestiduras. Claro. Para poder estar aptos. Y por eso es que hemos de nacer. Y por eso el Señor le dijo a uno de los más grandes maestros que había en ese momento, a Nicodemo, que era maestro de Israel, era un maestro de Israel. Le dijo, si no naces de nuevo, no tendrás parte en el reino de los cielos, si no naces de nuevo. Y él no podía entenderlo, y tanto que el Señor le dice, ¿y tú siendo maestro en Israel y no entiendes lo que te quiero decir, Nicodemo? ¿Cómo así que no entiendes? Hay que nacer. Claro, hay una resistencia a eso. Uy, ¿cómo así nacer? Uy, empezar como de cero, volver a otra vez. Claro, de eso se trata. Es que hay que empezar de nuevo y hay que empezar de cero para poder ser vestido del reino de Dios, para poder tener la vestidura del reino de los cielos y no desear ser como las otras naciones, como las demás familias de la tierra, como dice el versículo 32, que ministran al palo y a la piedra, a la madera y a la piedra, porque transformaban los palos y las piedras en sus ídolos. Mire eso. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros logramos empezar a tener esa identidad, es que empezamos a entender los mandamientos del eterno Dios y sobre todo el Shabbat. Amén. Pero vamos a dejar hasta allí y si el eterno Dios lo permite, continuamos en el próximo inicio de Shabbat porque seguimos estudiando sobre el Shabbat en el nombre del Señor, si así Él lo permite. Ok, vamos a orar, pero antes de orar, les recuerdo, si alguien o ustedes se sienten motivados y esta palabra les ha llegado al corazón, entonces por favor dele me gusta. Es tan importante esta reacción del me gusta, el me gusta, por favor dele me gusta y compártalo a través de sus redes sociales. Yo veo que a veces hay poco ejercicio de compartir por las redes sociales. Comparta, ¿sí? Obviamente usted es dueño de sus redes sociales, pero use sus redes sociales no solamente para compartir cosas que no tienen importancia, sino como estas. Si verdaderamente esto le es importante a usted, claro. Entonces así apoya la obra de Dios, así apoya la palabra, porque de alguna manera al usted compartir está permitiendo que alguien en algún momento pueda llegar y ver esto. Por ejemplo, compartíamos con las personas que vinieron de Yopal, ¿cierto? Sí. Que trajeron a sus hijas para el campamento. Y yo les preguntamos, ¿cómo conocieron? Dijeron, no, lo conocimos a través de las redes sociales.
Alguien compartió una enseñanza suya, pastor, la vi, esa enseñanza de verdad me impactó muchísimo y me dejó a mí como, wow, se la tuve que mandar a mi madre, se la mandé inmediatamente, luego fui y lo busqué, entonces a por esa que alguien compartió, ella fue y se interesó y buscó en otra y esa le impactó más y se la mandó a su madre y ahí están, imagínense. Entonces, amados hermanos, mire el beneficio que podemos hacer tan grande al compartir la palabra. Le estamos dando la oportunidad a que otros conozcan la palabra y de esa manera también estamos llevando el evangelio. Estamos haciendo la gran comisión, lo que se nos comisionó a hacer, que es predicar el evangelio. Es una de las maneras de predicar. Entonces, dele me gusta y comparta a través de sus redes sociales. Amén. Vamos a hacerlo así. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez recientemente, por favor le pido que se comunique con nosotros al número que aparece en su pantalla. Si usted vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia. Tenga eso en cuenta. Entonces, más 57 y 301-201-6600, el número allí. Si vive en Colombia, sencillamente no es necesario colocarle el más 57. ¿Ok? Entonces nos escribe su nombre, de dónde es, de qué ciudad, de qué país es, y si tiene alguna petición, pues la puede colocar allí. Seguramente nos vamos a estar contactando con usted porque pues estamos es para servir, queremos saber en qué le podemos servir. Entonces escríbanos, contáctese en el nombre del Señor. También visite nuestra página web www.palabraverdadera.org.co y allí va a encontrar muchas cosas acerca de nuestro ministerio, pero algo muy importante, la oportunidad de inscribirse a nuestras escuelas. Nuestras escuelas son totalmente gratuitas y nuestras escuelas proveen a las personas de herramientas para poder profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso, como dijo el Señor, ustedes profundizan en las Sagradas Escrituras porque en ellas tienen la vida eterna. Es que en las Escrituras hay vida eterna. Entonces, tenemos allí las escuelas y si alguien desea estudiar, esperaría que todos, porque todo el mundo puede entrar, no importa quién sea, simplemente entra a nuestra página web y se inscriba a nuestras escuelas, es algo gratuito y empiece a estudiar, empiece en el nombre del Señor, use ese desafío en el nombre del Señor. Entonces espero que lo hagan en el nombre de nuestro Mesías. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, por permitirnos estar allí. Recuerden que tenemos nuestro servicio presencial a las 4:30 de la tarde aquí en la ciudad de Cali y a las 4 de la tarde en la ciudad de Tunja, ¿sí? Entonces les bendecimos. Muchas gracias por darnos este gran privilegio de llegar hasta ustedes. Esperamos y deseamos que sigan teniendo un Shabbat bendecido y santificado. Shalom. Shalom.